Hola, nosotros somos el equipo Café y regresamos con Genética Mendeliana. Hablaremos todo sobre Mendel, presentado por Dulce Celina Méndez Delgado, Katia Camacho Rojas, Lilian Osorio Álvarez y Clavijo Rivas Alfredo Yael, su servidor, de la institución CIES, Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, del campus de Cuernavaca. Puedes seguir buscándonos en YouTube como TEAM Café CIES. Encontrarás todo tipo de temas para tareas y trabajos. Espero que les guste y empezamos con la exposición o tema. Genética mendeliana. En 1866, Gregor Mendel publicó los resultados de una serie de experimentos que sentaron las bases de la genética como disciplina formal. Aunque el trabajo de Mendel pasó largo tiempo invirtiendo hasta 1900, que fue cuando después del descubrimiento del mismo se estableció el concepto del gen como unidad hereditaria discreta. Esta se clarificó el modo en que los genes como miembros de los cromosomas se transmiten a los descendientes de descendencia en descendencia y controlan los caracteres. Las investigaciones han continuado sin pausa durante el siglo XX. Mendel pudo determinar la existencia de unidades de herencia discretas y predecir su comportamiento durante la formación de gametos. Varios investigadores posteriores con acceso a datos citológicos pudieron relacionar sus observaciones sobre el comportamiento de los cromosomas en la meiosis con los principios de la herencia de Mendel, ya que una vez se estableció esta correlación, los postulados de Mendel se aceptaron como la base para el estudio de lo que se conoce como la genética mendeliana o de la transmisión. Estos principios describen de qué manera se transmiten los genes de padres a hijos y derivan directamente de los experimentos de Mendel. Mendel utilizó un modelo experimental para abordar el estudio de los patrones de herencia. En 1856, Mendel realizó su primera serie de experimentos de hibridación con el guisante del jardín. La fase investigadora de su carrera duró hasta 1868, que fue cuando fue elegido abad de monasterio. Ya en 1865, Mendel publicó los resultados de algunos cruces genéticos que había realizado entre ciertas variedades de guisantes. Esto tuvo impacto gracias a su elegante modelo de diseño experimental y analítico. Mendel le mostró una gran perspicacia en la metodología para que pudiera tener una buena biología experimental. Además de que eligió un organismo fácil de cultivar, que es el guisante del jardín, que podía hidratarse manualmente. Además, en la naturaleza el guisante se autofecunda, pero es experimentalmente fácil realizar fecundaciones cruzadas. Se producen bien y crece hasta adulto en una sola estación. Luego Mendel, para seguir, eligió 7 caracteres visibles, cada uno de los cuales estaba presentado por 2 o más caracteres alternativos. Mendel limitó su análisis a uno o muy pocos pares de caracteres alternativos en cada experimento. Él tuvo mucho cuidado en registrar los datos cuantitativamente, que era algo necesario en estos experimentos genéticos. Del análisis de sus datos, Mendel dedujo ciertos postulados que se han convertido en los principios de la genética de la transmisión. Estos resultados de los experimentos de Mendel fueron apreciados hasta los comienzos del siglo XX. Ya fue bastante después de su muerte. Pero una vez redescubiertas las publicaciones de Mendel por genéticos e investigadores,
el comportamiento de los cromosomas y las implicaciones de sus postulados fueron inmediatamente claras, ya que él había descubierto las bases de transmisión de los caracteres hereditarios. El cruce monohíbrido revela cómo se transmite un carácter de generación en generación. El cruce más sencillo que realizó Mendel implicaba solo a un par de caracteres alternativos. Cada uno de tales experimentos se denominaba cruce monohíbrido. Es un cruce donde se realiza cruzando individuos de dos variedades paternas, cada una de las cuales representa una de las dos formas alternativas del carácter en el estudio. A los padres se les llamaba generación paterna. Sus descendientes son la primera generación filial y los individuos resultantes de la autofecundación de la primera generación filial son la segunda generación filial. Este cruce entre guisantes de variedades puras con tallos altos y con tallos enanos es representativo de los cruces monohíbridos de Mendel, ya que alto y enano son formas o caracteres alternativos del carácter de la estatura del tallo. A menos que las plantas altas o enanas se crucen entre sí o con otra variedad, se autofecundarán y mantendrán su pureza, transmitiendo sus características generación tras generación. Pero sin embargo, cuando Mendel cruzó las plantas altas con plantas enanas, el resultado de la primera generación filial fue que solo eran las plantas altas. Pero cuando dejó que se autofecundaran los miembros de la primera generación filial, él pudo observar que 787 de 1864 plantas de la segunda generación filial eran altas y que 277 eran enanas, por lo cual en la segunda generación filial ya se obtuvo este resultado. Fueron plantas altas como plantas enanas. Los tres primeros principios de Mendel. Mendel dedujo los tres postulados o principios de la herencia. En el primero habla sobre los factores en parejas, los caracteres genéticos que están controlados por factores que se encuentran a pares en cada organismo. En el cruce monohíbrido entre plantas altas y enanas, cada carácter tiene un factor específico. Cada individuo diploide recibe un factor de cada padre. Debido a que los factores están a pares, son posibles tres combinaciones: dos factores para altura normal, dos factores para enanismo o un factor de cada tipo. Cada individuo posee una de estas tres combinaciones, lo que determina la altura del tallo. El segundo es la dominancia o recesividad, cuando dos factores distintos responsables de un carácter dado se encuentran en un individuo. Uno de los factores domina sobre el otro, ya que es el que es dominante. En cada cruce monohíbrido, el carácter que se expresa en la primera generación filial es consecuencia de la presencia del factor dominante. El carácter que no expresa en la primera generación filial, pero que reaparece en la segunda generación filial, se encuentra bajo la influencia genética del factor recesivo. Advierta que esta relación es dominancia-recesividad solo se manifiesta cuando se encuentran juntos en el mismo individuo factores diferentes. Los términos dominantes de recesivo también se utilizan para designar a los caracteres. En el caso anterior, el carácter tallo alto es dominante y el carácter enano es recesivo, ya que en la primera generación filial, como habíamos dicho, el tallo alto fue el que apareció y ya el tallo enano fue en la segunda generación filial.
En la tercera es la segregación. En la formación de los gametos, los factores emparejados se separan o se segregan al azar, de tal manera que cada gameto recibe uno u otro por igual probabilidad. Cuando las plantas de primera generación filial forman gametos, el principio de la segregación exige que cada gameto reciba al azar, ya sea el factor alto o el enano. Una vez que se ha producido la fecundación, en la autofecundación de la primera generación se formarán 4 combinaciones en segunda generación filial con igual frecuencia, ya sea alto-alto, alto-enano, enano-alto o enano-enano. Terminología genética actual. Todos los factores de Mendel son unidades de herencia denominados genes por los genéticos actuales para cualquier carácter dado, como la altura de la planta. El fenotipo viene determinado por la presencia de combinaciones que hay entre las diferentes formas alternativas de un solo gen, llamadas alelos, como por ejemplo los factores que condicionan alto y enano son alelos que denominan la altura de la planta del guisante. Se puede tomar la primera letra del carácter recesivo para simbolizar el carácter en cuestión y la letra minúscula designada alelo del carácter recesivo. La letra mayúscula designa al alelo del carácter dominante. Estos símbolos también se escriben en cursiva. Por consiguiente, tomamos la letra E minúscula para designar al alelo enano y la letra E mayúscula para representar el alelo alto. Este término refleja la constitución genética de un individuo, ya sea haploide o diploide. Como se puede ver en la imagen, podemos ver la formación de gametos que se escribe con la letra E mayúscula y la letra E minúscula. Ya viene siendo en la generación filial, en la fecundación y en el cruce de la primera generación filial. Planeamiento analítico de Mendel. Mendel dedujo que los alelos alto y enano de los heterocigotos de primera generación filial segregan al azar en los gametos. Si la fecundación es al azar, se predice que esta proporción en su razonamiento analítico debe considerarse un logro científico realmente destacado. Con la base de experimentos de cruce bastante simples, pero realizados cuidadosamente, no solo propuso Mendel la existencia de unidades discretas de la herencia, sino que además también explicó de qué manera se transmiten de generación en generación, así vaya siendo a la siguiente. Ya vayan siendo las generaciones filiales, como dio su ejemplo en las plantas de alta y enana. Tablero de Punnett. Los genotipos y fenotipos que resultan de la combinación de los gametos en la fecundación pueden visualizarse fácilmente gracias a este tablero. Cada uno de los posibles gametos se sitúan en una columna o en una fila, presentando las columnas a los de la madre y a las filas a los del padre. Después de situar los gametos en las filas y columnas, podemos predecir la nueva generación de combinación gracias a la información genética que nos da esta tabla, masculina y femenina para cada combinación. Y situando los genotipos resultantes en los cuadros, este proceso presenta todos los posibles sucesos de frecuencia al azar que se van obteniendo.
Los genotipos y fenotipos de todos los posibles descendientes se determinan leyendo las anotaciones de los cuadros. El cruce prueba un carácter. Mendel diseñó un método bastante simple que todavía se utiliza en experiencias de cruce de animales y vegetales, que es el cruce prueba. Sin embargo, como se muestra en la siguiente imagen, si una planta alta es E mayúscula, E minúscula y se cruza con una planta enana E minúscula, E minúscula, entonces la mitad de los descendientes serán altos E mayúscula, E minúscula y la otra mitad enanos E minúscula, E minúscula. Por consiguiente, una proporción es alto-enano demuestra la naturaleza heterocigota de las plantas altas de genotipo desconocido. El resultado del cruce de prueba refuerza las conclusiones de Mendel, que separan los factores de que se controlan los caracteres alto y enano. El cruce híbrido de Mendel reveló su cuarto postulado, la transmisión independiente. Tal cruce, que implica dos pares de caracteres alternativos, se denomina cruce híbrido o cruce de dos factores. Por ejemplo, si plantas de guisante con semillas amarillas que también son redondas se cruzan con plantas de semillas verdes que también son rugosas, aparecen los resultados representados en la siguiente imagen. Todos los descendientes en la primera generación filial tendrán semillas amarillas y redondas, pero es evidente que amarillo es dominante sobre verde y que redondo es dominante sobre rugoso. En este cruce híbrido, si se permite que los individuos en la primera generación filial se autofecunden, aproximadamente 9 de 16 de las plantas en la segunda generación filial expresarán amarillo y redondo, 3 de 16 amarillo y rugoso, 3 de 16 verde y redondo y 1 de 16 verde y rugoso. La transmisión independiente. Mendel propuso un cuarto principio. Este principio estipula la segregación de cualquier par de factores que se da independientemente en cualquier otro. Como consecuencia de la segregación, cada gameto recibe uno de los miembros de cada par de factores. De acuerdo con el principio de transmisión independiente, se formarán todas las posibles combinaciones de gametos en igual frecuencia. En la siguiente imagen se puede mostrar la transmisión independiente en la formación de segunda generación filial dispuesta en un tablero de Punnett. Esta es una proporción ideal basada en la probabilidad de las segregaciones implicadas en la transmisión independiente y en la fecundación al azar. La proporción ideal se obtendrá raramente debido a desviaciones escritamente aleatorias, sobre todo si se obtiene un número pequeño de descendientes. El cruce prueba de dos caracteres. Una vez que había averiguado las leyes del rigen la transmisión de cada carácter por separado, comenzó a estudiar dos caracteres al mismo tiempo. Para esto, Mendel realizó cruzamientos entre variedades de guisantes que diferían simultáneamente en dos caracteres, dado que para observar el color de flor es necesario sembrar las semillas y esperar a que produzcan plantas adultas. Para ahorrar tiempo y esfuerzo, decidió estudiar caracteres que se manifestaban en las semillas, como la forma y el color de las semillas, observando así los gametos que en la primera generación filial, como liso amarillo y también liso verde, rugoso verde y rugoso amarillo, que fue obteniendo en la segunda generación filial.